Muy buenas, hoy vamos a abordar un tema el cual no habíamos hablado mucho en el canal, pero el cual no deja de ser importante, que se trata de la competición. Y yo creo que el legado de las marcas, o por lo menos o se basa o está muy enfocado muchas veces a la competición y todos sus hitos que han ido logrando. Y las marcas del este no se quedan atrás. Sí que hemos llegado a hablar en ocasiones brevemente de las apariciones de Lada en el Dakar, pero en este vídeo vamos a profundizar mucho más, incluso vamos a hablar de otras competiciones y de otras marcas que también lograron éxitos en alguna competencia. El tema troncal de este vídeo va a ser el Lada en el Dakar, sobre todo el Niva, que hizo su aparición en la edición inaugural en el 78-79 y es la historia que más éxito ha tenido. Anteriormente, Lada había participado en el campeonato soviético de rally con el 2101 o 2103. Así que la aventura del Niva no fue exactamente la primera, pero sí que inició de una manera romántica. Se inscribieron 182 equipos en la edición inaugural del Dakar y 5 equipos franceses eligieron el Niva para participar. Recordemos que en Francia Lada siempre ha tenido mucho arraigo y el coche ya se vendía por aquel entonces. Recordemos que las primeras ediciones del Dakar eran muy precarias y las preparaciones de los coches eran prácticamente caseras. El Niva lo bueno que tenía es que contaba ya de serie con un sistema todoterreno muy avanzado, muy óptimo, digamos, para los 10.000 kilómetros que eran esta prueba en el desierto. Aún así, de los 5 Nivas solo consiguieron terminar 2 la carrera. Sus puestos de llegada fueron el 28 y el 41 respectivamente. Sin contar las motos, los Niva hubieran llegado en los puestos 13 y 17. Lo cual no está nada mal, pensando que han sido 182 participantes sin contar los abandonos. Los dos equipos con los Nivas tuvieron finales diferentes. El del dorsal 132 vendió el coche en Dakar a la oficina de turismo y con el dinero conseguido, el piloto y el copiloto cogieron un avión de vuelta a Francia arrepentidos de lo duro que les resultó. Pero el otro equipo con el dorsal 107 no se rindió. Volvieron a Francia con el coche y el piloto, Christian Dubos, contactó con la importadora francesa, POC. Estaban interesados en conocer las deficiencias encontradas durante la prueba. El vehículo fue arreglado y POC empezó a ofrecer ayuda para las siguientes ediciones, ya que esto daría una publicidad enorme en Francia. Para la edición de 1980, el Niva mejorado por POC ya contaba con un incremento sustancial de caballos, casi 40 más, además de que estaba hecho por un equipo profesional. Hubo un total de 8 equipos con Niva ese año, pero el de POC con el dorsal 128 era diferencial. Además ya contaban con un piloto como Jean-Claude Briaboin. Sorprendentemente, apostar por el Niva dio resultado, puesto que el coche empezó liderando las 3 primeras etapas con solvencia, pero se vio forzado a retirarse. De los 8 Nivas participantes, 3 consiguieron llegar, consiguiendo quedar en los puestos 19, 26 y 28. En 1981, POC montó una caja de 5 velocidades procedente de Fiat a los Niva. El preparador francés Strakit Competition aumentó la cilindrada a 1800 y el coche llegó a 140 caballos. Esta vez POC decidió participar con 2 Nivas. Hubo otras 11 unidades que participaron por su cuenta, haciendo un total de 13. Curiosamente, de estos 11, el Niva del piloto Marcel Morel tenía una muy buena preparación que rendía 160 caballos, lamentablemente tuvo que abandonar. El Niva de Briaboin lideró las etapas en tierra francesa, pero al llegar a África tuvo infinidad de problemas. Incluso a 90 kilómetros de meta de la etapa final, el piloto se perdió, algo que también afectó a más pilotos de la prueba. Eh, Al final quedó tercero, incluso se vio involucrado en un accidente que dañó su radiador. Al final terminaron 4 Nivas, quedando en la posición 11, 38 y 43. De hecho, como curiosidad, uno de estos Nivas se encontró durante 2019 y fue vendido por 5.000 euros. El protagonismo del Niva en el Dakar fue tan notable que empezó a usarse de ambulancia. Briaboin no ganó el Dakar ese año, pero sí que ganó el Rally de Argelia y el Raid París-Túnez. Como veis, la prueba empezaba a profesionalizarse mucho y los equipos, el nivel de exigencia al que se veían sometidos para preparar los coches cada vez era mayor. Así que POC no cejó en su empeño y seguía pensando que debía ganar el Dakar. No realizó grandes cambios para el 82, tan solo añadió un coche más a sus filas.
En total se inscribieron los 3 Nivas de POC y otros 17. Entre ellos había un equipo español. Fueron los primeros españoles en competir en el Dakar y lo hicieron a bordo de un Niva. Lamentablemente abandonaron junto con los otros 18 Nivas. Solo terminó uno de los Nivas de POC. Además, ese año el Niva empezó a verse amenazado por sus rivales. De hecho, el Dakar ese año lo ganó el Renault 20 sin llegar a liderar ninguna etapa, pero fue el más regular. Los Niva sí que empezaron a recortar terreno a sus adversarios, incluso ganando etapas, pero no llegaron a tiempo. El Niva de Briaboin se quedó segundo a las puertas de la victoria. Para algunos un éxito, pero no para POC. Es por ello que POC decide seguir evolucionando el coche y recurre a Marcel Morel, que tenía la preparación esta tan interesante. Contaba con un motor Maurelec de 2,5 litros que daba cerca de 215 caballos. Aquí le vemos el motor preparado. Con ese motor ganaron en el 82 el Rally de los Faraones y el Rally de Argel. Además obtuvieron el título mundial de Raids. Para el 83 seguían mejorando el coche con culatas con doble bujía, doble carburación, frenos de disco ventilado, piezas en poliéster incluso para reducir peso, y se contrató de jefe de equipo a Jean Binatier. Y Marcel Morel condujo el camión de la asistencia, un camión Steyr. Así que en ese año 83 participaron 9 Nivas, 3 de ellos eran de POC. Lo malo de esta edición es que el equipo POC tuvo muy mala fortuna, además de recibir penalizaciones. Trossat era el único que podía aspirar por la victoria final, incluso llegó a ganar 4 etapas. Afortunadamente para POC, todo el mundo tenía problemas, no solo ellos, e incluso el líder del Dakar, Jackie X, con su Mercedes clase G, tuvo problemas con el eje delantero, el cual fue reemplazado por el de su compañero, algo que estaba prohibido. Se descubrió que se había cambiado en su compañero, pero no se sabía en el coche de X. Incluso la misma Mercedes no recurrió la sanción, puesto que podían investigar el coche de X, lo cual al final terminó dándole la victoria en el Dakar. POC era conocedora de esta infracción, pero no quiso recurrir porque no quería ganar en los despachos. Lo que no sabían es que ese fue el último año bueno para ellos en el Dakar, porque a partir de ahí empezó el declive, quedando otra vez segundos en la clasificación. Para ese año, POC seguía poniendo muchas esperanzas en los Niva. Incluso tenía el motor llevado a 240 caballos y había otras modificaciones como muelles, amortiguadores, las cotas de los coches. En total hubo 13 Nivas, siendo 4 de ellos de POC. Jean-Pierre Jabouille, que tenía el motor 2,5 de Peugeot que rendía 280 caballos, siendo a priori el favorito para ganar. Pero la poca fiabilidad debido al peso del motor terminó dañando la suspensión, además de que tuvieron problemas con su camión de asistencia. El equipo POC, por otra parte, logró ganar las etapas 3 y 10. La carrera 11 también fue ganada, pero fueron descalificados por tomar un atajo. Y los otros 3 Nivas oficiales no lograron terminar. Así que esta fue la primera edición en la que POC abandonó con todos sus coches. Un fracaso total que hizo que en el 85 no quisiesen ni presentarse. Aunque para ese año 85 sí que se inscribieron 2 Nivas no oficiales, que tampoco acabaron la carrera. Jabouille, por su parte, también inscribió otros 3 Nivas, esta vez con el motor V6 PRV, que lo conducían él y Jean-Louis Lesser como figuras más notables. Lo que pasa es que ninguno de ellos tampoco logró acabar. Eso sí, Jabouille logró ganar el rally de la Baja Aragón ese año. Para 1986 POC vuelve al Dakar. Esta vez lo hace con un Niva equipado con un motor de Fórmula 2 que da casi 300 caballos. Inscribió 2 coches y terminaron cuartos en la general. En 1987 contrataron al que sería el principal responsable de su derrota en el 83, Jackie X. Se uniría al equipo para pilotar un Niva que ahora contaba con carrocería de fibra de carbono y Kevlar. Pero lamentablemente ninguno de los 3 inscritos terminaría el rally. Para 1988 se vuelve a intentar. POC esta vez solo inscribe 2 coches. Jackie X logra terminar, pero en el puesto 38, siendo su peor resultado, debido a un accidente. El equipo y la mecánica puede que ya estén demasiado obsoletos, contando con que esto ya es una competición demasiado profesional. Para 1989 POC ya no participaría en el Dakar, siendo el 88 la penúltima vez que un Niva participaría en esta competición. En el 94 se inscribió otro de manera privada, pero terminó en el lugar 41. Y la historia del Niva acaba aquí, pero empieza la del Samara. Para 1990 POC decide que es hora de darle relevo al Niva
y empieza a usar este Samara que no deja de ser un Porsche 959. Su piloto vuelve a ser Jackie X, que tenía contactos con Porsche de haber conducido este modelo. Y en su primer año logran quedar séptimos, estando rodando en los puestos de cabeza constantemente. Para 1991 fueron quintos y séptimos en la general a manos del fallecido Hubert Oriol y Patrick Tambay, siendo este el mejor resultado que lograría Lada en el Dakar con el Samara. En 1992 se ficha al dúo español Salvador Servià y Jaime Puig, los cuales llevaban en su coche el patrocinio de Trident, el cual es muy recordado en España y también sirvió aquí de publicidad. Lograron ganar la etapa 19, incluso llegaron a liderar durante varias, fue un éxito para ellos, lo único que no consiguieron ganar a Citroën y Mitsubishi porque fueron los dominantes claros de ese Dakar. Al final quedaron octavos, detrás de los citados Citroën y Mitsubishi. Y en el 93 llegaron a quedar sextos, superando a dos de los Citroën, pero lamentablemente este sería el último año del Samara en el Dakar y también de POC. Lamentablemente la victoria nunca llegó, pero sí demostraron ser muy capaces y de haber podido llegar arriba, incluso de ganar si todo hubiera ido bien. Y de momento vamos a dejar aquí esta primera parte porque todavía hay que contar muchas otras cosas que no queremos dejar en el tintero, así que os las traeremos próximamente. Un saludo y hasta el próximo vídeo.